Hola, bienvenidos. Atención, vamos al taller croquetas de pollo. Es muy fácil. Vamos a preparar la carne primero. Vamos a cocinar estas pechugas que tenemos aquí. Y aquí tenemos 6 libras de pechuga limpia. Y la vamos entonces a cortar todas así de esta manera para que se cocinen más rápido. Y vamos a poner en un caldero un poco de aceite, un poco de azúcar blanca para que se ponga de esta manera así, marroncita, se queme y no dé color al pollo. Ya verán cómo se hace. Y entonces lo ponemos a cocinar así de esta manera. Es muy fácil cocinar este pollo y hacer estas croquetas. Mírenlo aquí, da un buen color. Y entonces lo que vamos a hacer es moverlo para que tomen el color del azúcar que se ha quemado un poco. No dejen que se queme mucho porque entonces va a salir negro. Va a salir demasiado, demasiado color. Solamente un poquito, ya, cuando esté como amarilla ya. Bien, vamos entonces a poner pimienta y sal. Pimienta y sal. Muy bien. Y dejamos que se cocine unos 5 minutos. Y entonces luego entonces le ponemos cebolla y ajo así cortado y dejamos que se cocine, movemos para que así se mezclen. Es muy fácil, atención, mírenlo ahí. Fuego alto, destapado siempre. Ponemos un poquito de agua y 15 minutos después el pollo estará así cocinado. Se hace unos 25 minutos. No lo tape nunca. Y entonces aquí venimos para desmenuzarlo con las manos. Bueno, como ustedes saben cómo se desmenuza, así, vamos a hacerlo rápido. Vamos a pasar ese punto, pero mírenlo ahí, así se hace. Qué bien. Excelente, fácil. Y aquí tenemos listo ya el pollo para entonces preparar la masa de croquetas de pollo, naturalmente. Encontramos todavía algunos por aquí y lo desmenuzamos con las manos así de esta manera, finamente, bien fino. Vamos a hacer la masa. Aquí tenemos ya todos los ingredientes listos en sus medidas y cantidades. Ponemos entonces como media taza de aceite y le ponemos una barra de mantequilla. Y entonces le ponemos cebolla picada, una taza de cebolla picada. Recuerden que tenemos unas 7 libras de pechuga de pollo. Y entonces dejamos que la cebolla entonces se cocine y movemos de vez en cuando para que la mantequilla termine entonces de derretir. Y esta cebolla debe estar cocinándose ahí unos 5 minutos, fuego medio. Y entonces aquí tenemos caldo de pollo, tenemos una lata de leche evaporada, 2 tazas de harina, harina de trigo sola, sin nada. El pollo ya, ¿verdad? Lo vieron ahí. Y tenemos allá ese pote que se ve con la tapa blanca. Se trata de pimienta roja para dar el toque picante, delicioso. Y movemos otra vez así y ya está lista la cebolla. Y lo que hacemos es agregar el pollo. Agregamos el pollo y mezclamos bien, atención.
Este es su curso de cocina, mi negocio en casa de picaderas y bocadillos. Este taller es importante porque a las personas le encantan las croquetas y más cuando son deliciosas como son estas. Bien preparadas, fácil de hacer, muy fácil de hacer. Y entonces lo que hacemos es ya agregar el pollo, agregamos el pollo y mezclamos, movemos. Bien ahí, excelente. De esta cantidad salen unas 120 croquetas, ya verán. La van a ver hasta que se cocinen y se le entreguemos al cliente. Y entonces ya vieron que le pusimos entonces la pimienta roja y también le pusimos el caldo de pollo y movemos, todavía encontramos alguna, pero como tenemos guantes puestos y no lo hemos cambiado cada vez, estamos limpios y podemos inmediatamente hacerle así, ahí, que bien, siempre todo limpio, excelente. Muy bien, se pone entonces la harina o el harina y ahora sí se mezcla totalmente muy bien. Y mezclamos bien, entonces es cuando le vamos a poner acá la leche evaporada. Ponemos un poco primero, un poco más de la mitad para ver si necesitamos más o si, para no ponerle demasiada. Pero entonces vemos que sí y le ponemos entonces toda la leche. Bien, mezclamos y entonces para que ustedes se den cuenta cuando está listo, cuando ya se esté pegando, mire, se está pegando, ok, entonces listo, vamos a apagarla. Siempre a fuego bajo, tienen que ir bajando el fuego para que no se pegue todo y se queme. Bien, entonces vamos a ponerla aquí en esta bandeja o placa para extenderla toda. Y entonces así dejarla reposar, dejarla que se refresque. Luego que se refresque, la llevamos a la nevera, no al freezer a que se congele jamás. La vamos a poner en la nevera, en la parte de abajo. Y una hora después, o al otro día, o un tiempo más, pero ya una hora después, va a poder moldearla como vamos a hacer a continuación. Ya verán cómo se moldea, cómo se saca la figura de... Aquí está la masa. Bien, vamos entonces a moldear. En el taller croquetas de pollo, vamos entonces a seguir, mordear y hacer la figura de la croqueta, es lo que nos toca. Y aquí está la masa que acabamos de preparar. Mírenlo aquí, vamos a preparar el taller, todo limpio, muy limpio. Y entonces el pan rallado, ahí se puede ver también. Y una bandeja limpia y vacía para a ir poniendo en ese lugar las croquetas que vayamos haciendo. Primero nos ponemos guantes limpios, siempre en cada taller, cada vez que nos toque hacer un taller y hacer una sesión, entonces nos cambiamos los guantes. Entonces lo que hacemos es tomar una cantidad y hacerla del tamaño que nosotros queremos, tomando el tiempo. Vamos a tomarnos, perdón, el tiempo para que así siempre podamos hacer la misma croqueta, hacer una repetición de la figura igual. Y fíjense en las manos para que vean cómo yo convierto los dedos en mis manos en un molde o una torneadora y así torneamos la figura cilíndrica que queremos. Fíjense ahí, todo es practicar, practicar y practicar.
Así se hace. Es posible que con el tiempo usted pueda adaptar la forma de darle forma y moldear estas croquetas. Con el pan rallado, pasándola por el pan rallado, seguimos haciendo esto. Aquí me voy a tomar el tiempo en la primera porque la quiero hacer perfectamente, que se vea muy bien y que sea el tamaño que yo quiero. Mírenlo ahí. Para entonces fijarme en esa y hacer una copia de esa, porque lo bueno de esto es que todas queden iguales. Ahí está la belleza de este plato y de las picaderas. Entonces, para hacerla todo el mismo tamaño, también tenemos una cuchara y tratamos de tomar el poquito de masa que vamos a trabajar para hacer una croqueta, tratar de que sea del mismo tamaño, la misma cantidad que tomemos. Si vemos que es un poquito más, entonces la sacamos, no importa. Mírenlo aquí, así se hace. Yo lo hago un poquito ya más, un poquito más rápido porque ya tengo la experiencia de muchos años. Y aquí está, fíjense ahí. Y seguimos. Tomamos la misma cantidad, le quitamos y vemos que las manos nos van a decir si tenemos más que la antigua o que la pasada. Aquí está. Primero se amasa un poquito, entonces se comienza a hacer la figura. Si me queda así como abierta, yo mejor la desbaratamos totalmente, porque no pueden haber aberturas. No puede que tenga ningún tipo de abertura, ningún hoyito. Realmente debe ser algo compacto y entero. No puede tener fisura, no puede tener nada. Si le vemos eso, la desbaratamos inmediatamente. No es bueno ponerse cómodo. Este trabajo, a mí con experiencia, me lleva unos 35 minutos. Uno se pone cómodo ya y se pone a hacer el taller. Tratar de no pararse de ahí porque no es bueno que te tarde mucho, porque no es bueno que pase mucho tiempo fuera la masa. Así es que fíjense aquí, de esta manera se moldea las croquetas. Es realmente fácil. Se hace lo mismo siempre y con los dedos. Con las puntas de los dedos se le va dando forma. Y así usted va a encontrar la forma de hacerla. Vaya comparándola, vaya midiéndola todas a ver si van quedando iguales. Aquí tomamos una cantidad, un poquito más, le quito, le saco en ese momento. Y mis manos, mis sentidos me van diciendo que tengo la misma cantidad y la cantidad que quiero. Fíjense, vieron que tenía una frisura y tenía un abierto, era imposible de cerrarlo. Entonces lo mejor es desbaratarlo, amasar un poquito y entonces comenzar a hacer la figura. Ahí le corto porque me di cuenta que tenía más, una cantidad más. Y voy torneando, voy haciendo la figura, voy dándole vuelta ahí, de todo, buscando la forma y voy mirando las demás para saber lo que tengo que hacer. Fíjense aquí, deben quedar perfectamente iguales, cilíndrica, puede ser con las puntas redondeadas o un poco ya como una lata, como una lata, o cilíndrica, ¿verdad? Con las puntas ya de forma ovalada.
o redonda. Se pueden hacer redondas también, se pueden hacer cuadradas. Se puede trabajar un poquito más y extender la masa y hacerlo con un cortador también. Se puede hacer de muchas formas, pero esta es la forma más sabida y más usada de la croqueta, que es la croqueta cilíndrica. Estamos hablando de croquetas de pollo, que son la que más se usa, la que más se hacen, la más internacional, pero hay mucha como el quipe, las bolitas de yuca, las bolitas de queso, todo realmente es una croqueta, lleva la elaboración de una croqueta. Pero nosotros le llamamos bolitas de yuca, bolitas de queso, y tienen sus nombres, ¿verdad? Pero croquetas, croquetas. Hay croquetas de pescado, de bacalao, de muchas cosas. Incluso de vegetales, como la berenjena y otras cosas más. De arroz. Y aquí seguimos nosotros con el taller Picaderas y Bocadillos, mi negocio en casa, un curso de cocina, paso a paso para que usted pueda aprender a hacer estas deliciosas. Mírenlo ahí la frisura, lo de lo que le hablo. Se desbarata mejor. Le va a pasar siempre. Y le decía que estamos en el taller Picaderas y Bocadillos, mi negocio en casa, para que usted tenga su negocio en su casa si así lo requiere, si así lo quiere y si así lo necesita. Si son sus posibilidades y tenerlo todo legal. Así es que no se pierdan cada uno de los videos que son importantísimos porque en cada uno de ellos hay muchas informaciones donde usted puede utilizarlo y le va a servir. Fíjense aquí, atención, estamos moldeando croquetas de pollo sin apretarla delicadamente. Ustedes lo saben que sí, es una masa. Delicadamente, usar las manos, mírenlo ahí, perfecta, excelente. Y entonces ya la agregamos a las demás y volvemos y cogemos otro poquito. Cogí lo que estaban sueltos ahí, lo que iba cortando para usarlos. Creo que tengo la cantidad necesaria, pero no, le voy a cortar un poquito más, ahora sí. Y voy moldeando, fíjense ahí, ya estoy acelerando, poniendo un poquito de rapidez. Así harán ustedes, aquí no se ven bien, ahí, perfecto, ahora sí. Fíjense ahí cómo van cada una de ellas con los guantes. Es muy bueno trabajar, mordear las croquetas, es mucho más fácil que a mano sin guante. Aquí están, fíjense aquí y le demuestro que la única que no está totalmente bien, se ve, es la primera, pero es porque hay una curva ahí, entonces no deja que se mida bien con las demás, pero todas están del mismo tamaño, fíjense aquí. Excelente, se puede ver, se puede medir excelentemente, qué bien. Así nos vamos fijando y poniéndola una detrás de otra y nos damos cuenta si están iguales, porque deben estar iguales, es la parte de la estética, que cada una de ellas estén iguales. Y seguimos acá, nos tomamos el tiempo en esta parte. Mira, tiene una frisura ahí, pero como es en la esquina yo puedo cubrirla bien. Y entonces vuelvo y amaso. Corto un poquito, me doy cuenta que tengo que cortar un poquito. Las manos lo dicen, el tacto ya. Y fíjense aquí, le decía que nos tomamos el tiempo porque es muy importante esta parte. Porque cualquiera puede hacer la masa y todo eso, pero lo más difícil, y no es que es difícil, pero tenemos que aprender a moldearla bien y tenemos que tomarnos el tiempo. Usted que va a aprender, usted que va a aprender, sí tiene que hacerlo así. Aquí adelantamos un poquito y usted tiene
usted tiene que saber que usted va a tomar agilidad. Usted va a tomar agilidad. No crea que no, ¿eh? Incluso yo lo estoy haciendo un poquito más al paso para que así usted lo pueda ver. Así es que de eso se trata. Y ahí pueden ver cómo seguimos moldeando. Y ya cuando lo va a sacar por el pan rallado. Recuerden, mis amigos, lo van a ver ahora en el siguiente paso, que es cuando la freímos, cuando la cocinamos. Se van a fijar que también cuando la saquemos de la nevera para freírla, la vamos a pasar por el pan rallado en esa vez también. Se pasan por el pan rallado las croquetas cuando la estamos moldeando y al momento que la vamos a freír. Ahora quiero decirle, y es lógico, que si la están haciendo para freírla de una vez, no la van a almacenar. Recuerden que entonces no tienen que ya, ¿verdad? No tienen que volverla a pasar por el pan rallado, solamente cuando usted va a freírla. Y aquí estamos en el paso número 3 y 4 para terminar este taller de croquetas de pollo en este curso de picaderas y bocadillos, mi negocio en casa. Atención, aquí lo que tenemos que hacer es aceite suficiente y 180 grados. Compren un termómetro de cocina para que así puedan medir hasta que entonces ya estén acostumbrados. Bien, lo que recuerden que lo primero es sacar cada uno de las picaderas que se van a freír y extenderla así y dejarla unos 20 minutos que le pase un poco el congelamiento. Y ya entonces después de ahí, recuerden que primero los pastelitos, los quipes, las croquetas, las bolitas de yuca y las bolitas de queso. En ese orden, así usted lo fríe. En el caso que nos concierne ahora, estamos en el taller para freír ya y empacar las croquetas. Así es que le quiero decir que lo que vamos a hacer es pasarla por pan rallado y entonces ya pasarla por el aceite. Aquí está, así se hace. De todo lo que estamos haciendo, solamente pasa por pan rallado las bolitas de queso y las croquetas. Son las únicas de estos platos que se pasan por el pan rallado poco antes de freírlo. Ya cuando lo estamos moldeando, estamos haciendo la figura, también lo pasamos por el pan rallado. Y no dejen de hacerlo cuando ya vayan a freírla. Aquí está, es muy fácil, las croquetas se fríen en aceite suficiente como todo. Y ahora vamos entonces. Y aquí estamos en el paso número 3 y 4 para terminar este taller de croquetas de pollo en este curso de picaderas y bocadillos, mi negocio en casa. Atención, aquí lo que tenemos que hacer es aceite suficiente y 180 grados. Compren un termómetro de cocina para que así puedan medir hasta que entonces ya estén acostumbrados. Bien, lo que recuerden que lo primero es sacar cada uno de las picaderas que se van a freír y extenderla así y dejarla unos 20 minutos que le pase un poco el congelamiento. Y ya entonces después de ahí, recuerden que primero los pastelitos, los quipes, las croquetas, las bolitas de yuca y las bolitas de queso.
en ese orden, así usted lo fríe. En el caso que nos concierne ahora, estamos en el taller para freír ya y empacar las croquetas. Así es que le quiero decir que lo que vamos a hacer es pasarla por pan rallado y entonces ya pasarla por el aceite. Aquí está, así se hace. De todo lo que estamos haciendo, solamente pasa por pan rallado, las bolitas de queso y las croquetas. Son las únicas de estos platos que se pasan por el pan rallado poco antes de freírlo. Ya cuando lo estamos moldeando, estamos haciendo la figura, también lo pasamos por el pan rallado. Y no dejen de hacerlo cuando ya vayan a freírla. Aquí está, vamos, es muy fácil, las croquetas se fríen en aceite suficiente como todo. Y ahora vamos entonces a freír las croquetas. El aceite debe estar siempre limpio, no debe ser un aceite quemado ni muy usado. Usen aceite una vez, lo dejan enfriar, lo cuelan, lo dejan asentar, lo vuelven y lo cuelan. Y lo cuelan unos 3 o 4 veces, dejando que se asiente en el fondo. Bien, aquí pusimos las croquetas, no poner demasiadas porque entonces puede que se enfríe el aceite. Recuerden que en el horno tenerlo caliente, precalentarlo, apagarlo y entonces ir poniendo adentro todo lo que usted vaya friendo para que así se mantengan crujientes, calientitas, y ya a la hora de entregarle al cliente, él la va a recibir como si fuera, como si acabara de ya usted sacarla. Aunque les recomendamos que así lo haga, fríe, prepare la bandeja en el momento, o las picaderas en el momento, ya cuando el cliente casi viene. Bien, aquí están las croquetas, miren ahí la diferencia, ya se estas están fritas y aquellas no están fritas. Mírenlo ahí, son unos 2 minutos y medio. El aceite, cuando vayan a freír la croqueta, bajan un poquito la candela, lo bajan un poquito el fuego. Cuando vayan a freír las croquetas, no se lo olvide. Después todo lo otro, 170, 180 grados. Las croquetas la pueden bajar un poco más, un fuego medio. Y recuerden no mover nunca nada, lo que se fríe no se mueve para nada, se deja intacto. Así que cuando lo ponga, póngalo de la manera que puede sacarlo para verlo, para ver si no está seguro de la cocción que llevan, si ya tienen el color o se van a pasar, pero simplemente echen una ojeada, pero nunca, como hago yo aquí esta vez, así, pero para nada cojan una cuchara de freír y comiencen a mover para acá, como he visto muchas personas. Listo, ya está bien así, 2 minutos y medio y estarán bien. Excelente, aquí están las croquetas, todo es delicioso, fácil de hacer y sobre todo háganla de la mejor manera posible, con toda la paciencia del mundo. Aquí están y todo se va a mantener calientito ahí, y en lo que yo preparo los panes se quedan acá y entonces ya preparamos la bandeja. ¿Qué les parece? Excelente. Bien, si está frío puedo en 170, 150 grados encenderlo, y cuando alcance los 175 grados entonces lo apago, porque no la voy a cocinar sino mantenerla caliente. Ahora vamos a empacarla. Vamos a empacarla de la forma que nosotros lo hacemos aquí. Traemos todo que estaba ya cocinado y en el horno caliente.
Y aquí están las croquetas, que a eso nos referimos. Estamos preparando una bandeja aquí con las croquetas que acabamos de cocinar. Mírenlo aquí. Y usted busca la forma que mejor le convenga para así hacer su creatividad. Aquí están las croquetas, miren qué bien. Este fue otro taller. Fíjense aquí, bien tostaditas. Y siempre el cliente pide algo variado. Todo muy bonito. Hay una forma grande de usted poder presentar un plato así. Hay mucha forma de hacerlo. Y esta fue la que nosotros presentamos aquí. Mírenlo acá. Aquí tenemos una bandeja con pastelitos y quipes. Y una con bolitas de queso, pastelitos, croquetas y mini pizzas. Excelente. Muy bien. Este fue en el taller croquetas de pollo. Ya vieron qué fácil es hacer la masa, preparar el pollo, cocinar el pollo, para entonces elaborar la masa con los ingredientes que pusimos, ya ustedes vieron. Luego la moldeamos y luego la freímos. Preparamos la bandeja. Aquí está. Bien. Bueno, pues entonces seguimos este curso. Compartan los videos.